Buenos días, mi nombre es Tim Martin Barros y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que está llamando mucho la atención. El tema es la hipoteca inversa. Entendamos primero la postura del gobierno, cómo lo oferta. Se está ofertando como una herramienta para proteger a las personas en la vejez, también como una fuente de ingresos complementario, como un mecanismo de ingresos para las personas que no tienen un ingreso fijo y como un mecanismo de ingreso a perpetuidad. Si determinamos las líneas, pues podría ser parte de los elementos que confeccionan una hipoteca inversa. La realidad de la hipoteca inversa es que es la entrega de un inmueble a cambio de un determinado dinero a plazo. Entonces, ¿cómo lo clasificamos en Colombia? ¿O cómo parece que lo van a clasificar, dado que todavía no hay una normatividad específica? Simplemente el gobierno promocionó y comentó la posibilidad de una norma. Aquí se habla, en primer lugar, que se clasifica de tres formas. Primero, como una renta vitalicia, que es el pago del inmueble por una entidad financiera en determinados plazos hasta la muerte. Segundo, como una renta temporal, que es el pago de cuotas importantes al inicio y al final unas pequeñas cuotas hasta la muerte también. Y segundo, una renta única, que es digamos, al momento de hipotecar el inmueble se entrega el porcentaje que debería corresponder por la entrega de dinero, ¿ya? Entonces se hace como un intercambio comercial o una hipoteca tradicional y es en ese momento donde se confecciona el negocio jurídico. Eso sí, solamente la persona podía entregar el inmueble a la entidad financiera una vez se muere. Sobre estas bases, pues parece llamativa la idea. La situación es la siguiente, que el gobierno a lo mejor no precisó. En primer lugar, esto no es una ayuda, esto es un negocio financiero. En todo el mundo se confecciona como un negocio financiero. Por tal razón, solo lo pueden desarrollar los bancos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las empresas aseguradoras. Reclasificando esto, si es un negocio financiero y no una ayuda, entonces tiene que haber un ganador y no es solo la persona que recibe el dinero. Claramente sí hay un ganador, es la entidad financiera. ¿En qué sentido comienza a ganar? Bueno, en Colombia el promedio de vida de los colombianos es en las mujeres 79 años y en los hombres 73. Sobre esa base de vida, si para comenzar a adquirir una hipoteca inversa, las personas tienen que tener mínimo 65 años, entonces la posibilidad de una mujer de disfrutar su hipoteca inversa es de 14 años y de los hombres es de 9 años. Ahí comienza el tema a no llamarnos un poquito tanto la atención, porque pues no vamos a disfrutarlo por tanto tiempo, porque nuestra vida promedio es esa. Pero digamos que nos encontramos en medio de un virus que está atacando en especial a las personas mayores de 50 años. Así que eso significa que el promedio de vida disminuye y que esto comienza a volverse más negocio para el sector financiero debido a que hay más posibilidades que las personas mayores mueran y no tanto para la persona que entrega su inmueble en hipoteca. En realidad, aquí lo que podemos ver son algunos otros elementos que vuelven más negocio para el sector financiero que para las personas. En primer lugar, en Colombia las hipotecas se desarrollan sobre un 70% del valor del inmueble, no sobre el valor total. Por tal razón tenemos claro de que si este negocio se constituye, el banco estaría obteniendo de manera inicial, el banco o la entidad financiera, un ingreso, una ganancia equivalente a un 30% de manera inicial, porque está pagando el 70% de lo que cuesta el inmueble. Otro de los elementos que también estaría ganando el banco es que estaría creando dos productos financieros adicionales a la hipoteca. El segundo producto financiero es que exige un aseguramiento sobre el inmueble. Este aseguramiento consiste en que mensualmente se debe de prorratear, se hace en la hipoteca inversa o se hace en cuotas mensuales, el valor del aseguramiento para que el inmueble se mantenga en las mismas condiciones que se presentó al momento del avalúo. Ese aseguramiento lo paga la persona que entrega el inmueble, no es algo que sea regalado. Entonces ya aquí vemos un segundo producto financiero que vende la misma entidad financiera. La otra tercera ganancia del negocio es que para poder entregar estos recursos que se darían mensualmente cuando la hipoteca es vitalicia, se tendría que crear una cuenta.
Dicha cuenta es un tercer producto financiero. Entonces, al tener tres productos financieros, las entidades van a ganar por la hipoteca, por el aseguramiento y por cuotas de manejo correspondientes a la hipoteca inversa. Entonces ya comenzamos a ver que la cosa ya no nos parece tan interesante. Está ganando una entidad más que uno. Otro elemento que es favorable al sector financiero es que como la hipoteca tiene como base de permanencia del negocio la vida de la persona, si digamos una persona realiza la hipoteca y no tiene ningún heredero y apenas logró recibir una o dos cuotas del banco, pues el banco se vuelve propietario del inmueble, ganándose la totalidad pagando una cifra muy pero muy pequeña. ¿Qué pasaba antes? Si una persona que no tenía herederos, digamos, moría y quedaba su inmueble, el Estado estaba en la obligación y en el derecho civil está de buscar, para poder, digamos, tener vida jurídica al inmueble, algún heredero. Y si no se encontrara ningún heredero, el inmueble pasaba al Estado. En esta figura, si la persona muere y no tiene heredero, inmediatamente el banco toma la propiedad del inmueble. El banco o la entidad financiera. Por último, una vez la persona muera, digamos, comienza a perder unos derechos que ya son del banco. ¿Cuáles son los derechos? Bueno, con relación al producto, el valor de la deuda queda a definirlo por banco. Es decir, si alguno de los herederos o la persona se arrepiente y quiere, recuperar el inmueble, el banco le va a decir, bueno, el inmueble lo vas a recuperar, pero con relación a estas determinadas cosas, me tienes que pagar los intereses que yo te di en relación al dinero que te di, y al mismo tiempo también verificar si tienes la capacidad para comprarme el inmueble, ¿ya? Por tal razón, el inmueble de entrada es del banco. Aquí en realidad la hipoteca inversa es una venta a plazo, que es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y no tengamos claro que esto es como una ayuda o una cosa, no, es una venta a plazo y es un negocio financiero. Ya, ahora pongámonos en el lado de las personas. ¿Qué, digamos, pierde la persona si hace este tipo de negocio? Bueno, tengan claro que a diferencia de cualquier otra venta, en una hipoteca inversa, el inmueble está constituido como un patrimonio. Si el inmueble está constituido como patrimonio de familia, tiene que quitarse ese patrimonio de familia para que la persona, para que el banco pueda ser propiedad de él. De este modo, una vez se entrega el inmueble, el banco disfruta de la totalidad del hecho de tener el inmueble. Otra cosa que pierde el cliente es que el inmueble la persona tiene que encargarse de todo lo correspondiente al mantenimiento del inmueble. Entonces ya van dos elementos que asumen el problema. Al mismo tiempo, si lo quiere traer en una hipoteca inversa, debe hacer un avalúo del inmueble, y dicho avalúo corre por el costo de la persona que va a hacer la hipoteca. También la persona tendría que pagar los impuestos de ese inmueble durante el periodo de tiempo que viva. O sea, no es de él, pero va a asumir las deudas del inmueble porque vive ahí. Otro de los elementos que también tendría la persona que tener en cuenta es que, en dado caso, si el inmueble se valoriza en una cuantía muy superior a la que el inmueble estaba al momento, el banco es el que gana la valorización y no el cliente. Debido a esto, se puede producir un perjuicio en relación a un negocio inicial y a un negocio final. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que si por cuestiones de valorización se cobran unos determinados impuestos, si el beneficiario de la valorización no es la persona, pero la misma persona tendría que pagar ese impuesto, y también tiene la obligación de pagar el impuesto predial y las sobretasas que corresponden a ese impuesto predial. Entonces tengamos más o menos el contexto. El inmueble, una vez se inicia el negocio, no es de la persona, ya pasa a ser de la entidad financiera, pero la persona, mientras viva, se tiene que hacer cargo de todas las cosas del inmueble, todos los impuestos que corresponden al inmueble, y no se ganaría ningún peso en relación a cualquier valorización que se dé el inmueble. Sobre esta base nos generan algunas cosas, dudas, y nos comienzan a preocupar. Este proyecto de hipoteca inversa fue presentado por el gobierno tratando de llevarlo al Senado o al Congreso. Desde el 2018 están buscando el ambiente para presentarlo y pues no lo pudieron presentar. Tanto es que el gobierno creó un modelo de decreto
en el 2019. O sea, que esto no quita la idea de que esto no es una ayuda en medio de la pandemia, no. Esto es una idea que el gobierno, desde que llegó el ministro de Vivienda, prácticamente lo trajo entre sus manos, porque desde el 2018 están tratando de buscar un ambiente para presentarlo. Otra cosa que nos preocupa mucho es por qué la oferta promocional de la hipoteca inversa está siendo asumida por el gobierno y no por el sector financiero, que es el verdadero beneficiario. Esta hipoteca al gobierno no le ayuda en nada, al contrario, cualquier inmueble que quedaría sin heredero, que podía ser del Estado, hoy en día podría, si se hace este negocio, pasar a un particular. Ya, entonces no vemos cuál es la ganancia para que el gobierno asuma una promoción de un producto financiero que en otras partes del mundo los que asumen la parte comercial son los mismos bancos, porque son los que van a ganar, o las entidades crediticias que van a ganar con esto. Otro elemento que me causa bastante inquietud es que en países como Estados Unidos la edad para adquirir estas hipotecas es desde los 62 años. Y en el Reino Unido es desde los 55, pues en Colombia arrancamos de los 65, y si nuestro promedio de vida nos puede dar entre mujeres 14 años y hombres 9 años adicionales, y con un virus que nos va a matar, pues las posibilidades de que disfrutemos de esa hipoteca cada vez son menores, como ya lo dijimos. En países como Chile y Perú, este proyecto fue ante el Congreso. ¿Ya? Ellos dijeron, esto es un proyecto de ley, y en la mayoría de países del mundo se presentó ante el Congreso, no fue un decreto. Por tal razón, tenemos esa inquietud de gobierno, ¿por qué no hacemos el trámite ante el Congreso para que estas entidades hagan un debate importante como el que se merece este tema? Porque va a haber mucha pérdida de derechos civiles y muchos elementos hereditarios que están en juego, y quedan en juego muchos elementos del Código Civil. Entonces, pues sería bueno que esto se presentara ante el Congreso y no se hiciera en medio de la velocidad de un decreto. Algunos interrogantes que nos deja todo el proyecto es: ¿cuál es el porcentaje del avalúo que se tomará para amortizar la obligación? Mejor dicho, si ahora en Colombia las hipotecas se hacen sobre un 70%, esta hipoteca inversa se va a hacer sobre un 70% o sobre un valor menor. Porque queda el interrogante, porque la norma no lo dice. Tampoco desde qué tiempo la entidad financiera puede hacer efectiva la obligación. Es decir, si la entidad financiera dice, la persona se murió, al día siguiente yo soy dueño del inmueble, o si la entidad financiera nos dice lo siguiente, pues bueno, no, tienen un año los herederos para poder conseguir el dinero o establecer algún acuerdo o una línea de créditos para, en relación al valor que se le dio a su padre o a su persona que hereda, ustedes paguen el resto del inmueble y adquieran ese derecho que en este momento pasaría a ser del banco. Otro elemento que me causa mucha duda es el aseguramiento estatal. Hay una variable en este tipo de negocios que corresponde a qué pasa si la persona vive más del promedio de vida. Entonces, ¿hasta qué punto las entidades financieras asumen eso, entre comillas, pérdida, dado que el negocio se hace sobre la base de que la persona inicia a los 65 o adelante y va a morir a una edad determinada? Pero ¿qué pasa si la persona tiene una mayor longevidad, una mayor cantidad de vida? Eso en el negocio comercial se mostraría como una pérdida. La norma indica de que si la persona pues vive más de lo debido, la entidad financiera debería asegurar esos valores. La pregunta del millón es: ¿qué entidad se va a encargar de ese aseguramiento? Si va a ser el Estado o si va a ser la misma entidad financiera, porque si es el Estado, entonces el Estado estaría sosteniendo la base del negocio privado, o si va a ser la misma entidad financiera y lo toma como una variable de riesgo mínima. Entonces, sobre lo anterior, pues hay muchas dudas, muchas preguntas. Personalmente, yo diría que saldría, si lo que quiere la persona es tener algún tipo de ingreso, pues vende el inmueble a un valor total, con el valor del inmueble alquile otro más pequeño donde pueda vivir, y con el dinero compre un CDT, monte un negocio y asegure el resto de su vida, ¿ya? Porque pues tenemos claro que esto es un negocio, ¿ya? No es una ayuda, y al ser un negocio pues estaríamos beneficiando a un tercero.
primero, y tendríamos que recibir mucho menos del valor que corresponde al inmueble y lo recibiríamos, como en nuestro pueblo se dice, pagado como queso o a retazos. Entonces, pues en un sentido, la parte financiera vende el producto, pero la realidad es otra. La realidad es que deja a personas sin herencia. Sea en estos momentos de crisis económica, se vuelve un riesgo para la sociedad tener un producto que mueve las emociones y que puede dejar sin futuro a mucha gente, dado de que hay personas que viven generaciones en un mismo inmueble, y pues teniendo claro de que pues el propietario actual puede deshacer ese derecho, tratando de buscar un beneficio que sería muy mínimo, porque dependiendo del valor del inmueble y a la proyección de vida, así va a ser la cuota. Entonces en Colombia sabemos que las personas que tienen mucho capital pues no les interesa entregar su inmueble o su herencia, sino que básicamente vivirán con lo que tienen, y las personas que no tienen, que tienen un inmueble que prácticamente tiene un valor ínfimo, y si lo reducimos a unas pequeñas cuotas y antes le reducimos el valor del avalúo, pues no quedaría en nada. Agradezco por su atención. Síganos en el canal Derecho para Todos C, denle me gusta y compártanlo. Estamos tratando de hacer un poco de pedagogía y de enseñar algo en materia de derecho. Entonces, gracias por todo y que tengan un buen día.